Story 4, nuestro volumen legendario. Parte 2. Era un soleado lunes de mayo. Me dirigí a la biblioteca de la escuela después de que las clases acabaran. Yo pertenecía a la Sociedad de Investigación del Manga, al Club de Clásicos y al Comité de la Biblioteca, y aunque normalmente solo trabajaba allí los viernes, el lunes era el día en que entrenábamos a los nuevos reclutas que se unieron en abril, así que pensé que cuidar de los libros devueltos era lo menos que podría hacer. Terminé de poner en sus lugares todos ellos sin problemas, pero aún quedaba algo de tiempo. Pensé que sería una buena idea pasar por la sociedad de manga, pero en vez de eso caminé hasta el final del pasillo del cuarto piso del ala especial, donde se encuentra el club de clásicos. Al abrir la puerta del salón de geografía, fui instantáneamente saludada por voces familiares y alegres. Oye, Mayaka. Justo a tiempo. Ven a ver esto. Viendo a Fuku-chan en el centro del salón, haciéndome señas con su mano, mi boca subconscientemente se curvó en una sonrisa. Todos los estudiantes de segundo año del club estaban aquí, pero parecía que la estudiante de primer año no vino hoy. Satoshi Fukue y Eruchitanda, Fuku-chan y Chi-chan, estaban sentados uno al lado del otro, mirando un tipo de panfleto abierto sobre sus escritorios. Oreki estaba en un asiento a cierta distancia, mirando por la ventana con una cara agria. ¿Qué es esto? Dejé caer mi bolso en un escritorio cercano y me acerqué a los dos, y Chi-chan me mostró el panfleto para que lo viera. Su rostro rebosaba una amplia sonrisa. La cubierta decía, resultados del concurso de reseñas de Ciudad Kamiyama. Es de hace 4 años, pero me encontré con esto mientras estaba limpiando mi habitación ayer. Lo abrí por curiosidad y vi un nombre inesperado, Chi-chan dijo. Ella abrió el panfleto con sus delgados dedos y miré el contenido. Primer lugar, mis opiniones sobre Pájaro Azul, por Ami Kojima. Segundo lugar, mis opiniones sobre Salamander, por Hiro Miyama. Tercer lugar, mis opiniones sobre Corre, Melas, por Houtaro Ureki. Hace 4 años, eso significa que estábamos en 6º grado en ese momento. Mayaka-san, estabas en la misma clase que Oreki-san, ¿verdad?, preguntó Chi-chan. Así es. Por más lamentable que fuera, estuve en la misma clase que él durante toda la escuela primaria y media, así que recordé vagamente que él obtuvo un premio en algún concurso de reseñas. Sin embargo, nunca la leí. No tenía ni idea de que estaría registrado en el panfleto. Melas, no parece algo sobre lo que Oreki escribiera. Vamos, Mayaka. ¿Honestamente piensas que Oreki escogería una historia sobre la amistad como esa? Probablemente fue solo un tema que le asignaron, dijo Fuku-chan. Chitanda reflexionó un poco y luego empezó a hablar. Cuando estaba en 7º grado, estoy bastante segura de que tuve que leer El pequeño rey diciembre, de Alex Hack para la reseña por vacaciones de verano. Ahora que lo menciona, siento que tuve que leer lo mismo. Los tres fijamos nuestros ojos en Oreki al mismo tiempo. Se dio la vuelta pero finalmente se entregó al silencio y dejó escapar un pequeño suspiro antes de volver a enfrentarse a nosotros. Era uno de los libros recomendados en la biblioteca. Además, era corto. Oh. Tenía sentido si esa era la razón. Fuku-chan sonrió alegremente, claramente pasando un buen rato. De todos modos, Mayaka. Esta reseña es absolutamente una obra maestra, ya ves. Realmente trajo lágrimas a mis ojos, definitivamente puedes imaginar que fue escrito por el Houtaro de 7º grado. Chi-chan asintió y también habló. Yo también estaba muy fascinada. Nunca podría escribir algo como esto. Oírlos hablar de ello hasta ese punto hizo que también me diera curiosidad, pero pensé que al menos se lo pediría a Oreki primero. ¿Puedo? Aunque miró hacia atrás con una antipática e insatisfecha expresión. Respondió. No es como si ese panfleto me pertenezca. En lugar de responder con un simple «no quiero que lo hagas», dijo que era información pública, aunque no le hubiera gustado ese hecho, e implicaba que no pudiera decir que no. Lo juro, nunca cambia. Le di las gracias a Chi-chan y tomé felizmente el panfleto de sus manos. Estoy seguro de que el original fue escrito a mano, pero se convirtió en impresión para el panfleto. Mis opiniones sobre Corre, Melas. Houtaro Ureki. Leí Corre, Melas. Fue interesante. Me alegré de que Melas fuera capaz de salvar a Selinuntius. También me alegré que el rey Daionis tuviera un cambio de opinión. Pensé que sería bueno que ese cambio durara mucho tiempo. Originalmente, no había necesidad de que Melas corriera en absoluto.
Su aldea y el castillo estaban a solo 10 millas chinas o 40 kilómetros en términos contemporáneos, así que incluso si caminaba, solo le hubiera tomado alrededor de 10 horas llegar. La razón por la que Melas corrió al principio fue para obligarse a sí mismo a cortar los lazos con su casa, así que cuando estaba lo suficientemente lejos de la aldea, comenzó a caminar como de costumbre. Sin embargo, había dos razones por las que tenía que correr con todo lo que tenía al final de la historia. La primera razón fue porque el puente fue lavado debido a las fuertes lluvias del día anterior. La segunda, y la razón más apremiante, se debió a que fue atacado por bandidos. Aunque estaba completamente rodeado, fue capaz de derrotar al menos a 4 de ellos y escapar. Creí que era muy fuerte. Una persona normal no podría hacer eso. Sin embargo, debido a que Melas se cansó por eso y se quedó dormido, tuvo que correr para llegar a tiempo. Melas no llevaba nada valioso con él. No solo porque lo dijo desde el principio, no tengo nada conmigo salvo mi vida, probablemente era obvio con simplemente mirarlo. ¿Qué pretendían los bandidos, entonces? Ellos mismos respondieron a esa pregunta. Cuando Melas les dijo, no tengo nada conmigo salvo mi vida, respondieron los bandidos, esa es la misma vida que buscamos. Básicamente, eran menos bandidos, y más asesinos. Asesinos débiles, concedidos. En cuanto a quien ordenó el asesinato, el mismo Melas dijo, en ese caso, el rey debió haberlo exigido, a lo que los asesinos no respondieron. Pensé que fue muy bueno de su parte no haber traicionado a su cliente. La pregunta es, ¿estaba en lo correcto Melas al asumir que era el rey quien envió a los asesinos tras él? No lo creo. No importa quién pensara que quería a Melas muerto, el rey era la única persona que absolutamente no podía ser. El rey Daionis no tenía fe en nadie, así que no creía que Melas regresaría. Fue exactamente porque pensó que no iba a suceder que el Zócal ver a Melas regresar causó un cambio de opinión. No hay forma de que alguien que pensara que Melas no regresaría también enviaría asesinos para tratar de evitar ese regreso. Entonces, ¿quién los envió? ¿Quién habría estado feliz de ver a los asesinos tener éxito en matar a Melas? Vamos a tratar de imaginar lo que hubiera sucedido si el asesinato hubiera ido bien. Si Melas llegando antes de la puesta del sol, Selinuntius habría sido ejecutado, y el rey habría exclamado con una triste expresión, esto es exactamente el por qué no se puede confiar en la gente. Si el cadáver de Melas hubiera sido descubierto después, resultaría que el rey ejecutó a un hombre aunque la persona que debía llegar había sido asesinada por ladrones de carreteras. Mientras los súbditos del rey pudieron haberlo temido, en el fondo, también castigarían su decisión. Si el cuerpo de Melas estuviera cuidadosamente escondido y nunca se hubiera encontrado como resultado, el rey seguiría creyendo que Melas había huido de acuerdo a sus expectativas. Habría perdido la oportunidad de creer en la gente y continuaría con las ejecuciones, destruyendo aún más el país desde adentro. Básicamente, si Melas hubiera sido asesinado, el país habría sufrido independientemente de lo que sucediera después. Pensándolo así, la persona que envió a los asesinos debe haber sido alguien que no quería que el rey se reformara contra todas las probabilidades a través de la llegada de Melas, ganando así el apoyo del pueblo. Cuando Melas regresó con éxito, apuesto a que él estaba gritando en su interior. Por otra parte, cuando Melas regresaba corriendo al castillo, conoció a un hombre llamado Filostratos, que era discípulo de Selinuntius. Aunque Selinuntius aún no había sido ejecutado, le dijo a Melas, llegas demasiado tarde, por favor, deja de correr. Filostratos no sonaba como si quisiera salvar a Selinuntius. ¿No era su discípulo acaso? Es probable que él fuera enviado por la misma persona que contrató a los asesinos al menos para tratar de hablar y convencer a Melas antes de que acabara llegando al castillo. En el libro, estaba escrito que el rey Daionis no podía confiar en nadie. Creo que la desconfianza se creó. El rey tenía enemigos. Sin embargo ahora, debido al incidente con Melas, sería aún más difícil para él averiguar quiénes eran esos enemigos. Con el fin de enfrentar al rey contra su pueblo, la persona que atacó a Melas probablemente continuaría moviéndose cualquier longitud necesaria para aprovecharse de su desconfianza. Me alegré de que el rey Daionis hubiese cambiado de opinión. Sin embargo, luego de terminar de leer, corre, Melas. Pensé que el cambio podría no durar mucho tiempo. Llevé la palma de mi mano a mi frente. Oreki. No tenía ni idea de que había presentado una reseña como esta. Lo miré y vi que estaba mirando hacia otra dirección de nuevo. Puedo imaginar lo difícil que debe haber sido que lean a tu lado algo que escribiste hace 4 años de ese modo. Fuku-chan, quien se había acercado a mí en algún momento,
dijo emocionadamente. Lo que más me atrae es que haya representado a Kaburaya en el concurso e incluso recibiera un premio, aunque tercero. Honestamente hablando, cuando se le asigna a alguien una reseña, me imaginaba que todo el mundo acabaría escribiendo lo que pensaban que al profesor le gustaría, y no lo que realmente pensaba. ¿He aprendido de mis errores? Este tipo de cosas son bastante buenas también. Estoy bastante segura de que normalmente no funciona así. Nuestro maestro de japonés en 7º grado era Nashima Sensei, ¿cierto? Era un poco extraño, respondí. Aún podía recordarlo muy claramente. Siempre insistía en decir, no hay necesidad de pensar en la intención del autor. Estoy casi segura de que seguía así, probablemente estaban pensando en algo desagradable de todos modos. Incluso si estuvieran pensando, solo quiero emborracharme y quedarme dormido, mientras escribían, todavía podemos examinar sus significados. Eso es lo que es el lenguaje. Por ejemplo, Matsuo Basio escribió, los meses y los días son viajeros eternos, y los años, yendo y viniendo, son similares. Si miramos este pasaje con honestidad y sin preconcepciones, podemos ver que Basio considera a los años no como algo que simplemente pasa, sino como algo que va y viene. En esencia, esto indica que Basio es un viajero del tiempo. Matsuo Basio, 1644 a 1694, es considerado el padre del haiku. Ese pasaje es la primer frase de Oku no Osomichi, una colección extremadamente influyente de historias y poemas que narra su famoso viaje por Japón. Sí, realmente era un profesor extraño. Si estábamos hablando de Nashima Sensei, no tendría ningún problema en creer que había presentado la reseña de Oreki. Me pregunto qué pasó con el rey Daionis después de eso. ¿Tú qué crees, Oreki-san?, preguntó Chichan. Oreki respondió brevemente, con las mejillas un poco enrojecidas. ¿Quién sabe? Dejé el panfleto y noté algo. Oye, Oreki. El tuyo fue bastante largo, ¿no es así? ¿HM? Con la guardia baja, me miró. Los otros son un poco más cortos. ¿No está el tuyo en el máximo límite de caracteres? Oh, eso, una pequeña e intranquila sonrisa se formó en el rostro antipático de Oreki. Pensé que la reseña tenía que ser de más de 5 páginas, así que hice exactamente 5. Resultó que en realidad no era más de 5 páginas. Es horrible que, a pesar de que di mi mejor esfuerzo para hacer solo lo mínimo, en realidad hice más de lo que necesitaba. Estaba pensando en cortar algunas partes después. Cortar cosas luego de terminarlo no suena como hacer lo mínimo. Dije, resignada. Satoshi asintió profundamente. Puedo entender a dónde te diriges. Si fuera yo, podría haber cortado algunas cosas también. No cortar esquinas a fin de cortarlas. ¿Eso tiene sentido para ti? Esta pregunta se reflejó en mi rostro cuando me volteé para preguntarle a Chi-chan, pero parecía igualmente desorientada. Su reacción tenía sentido. ¿Cómo alguien tendría idea de lo que estaban hablando? Nuestros chicos eran extraños. Intercambiamos miradas y solté una risita. Bueno, entonces. Miré mi reloj y luego me levanté de mi silla. No podía pasar mucho tiempo aquí. ¿Te vas a casa, Mayaka?, preguntó Fuku-chan. No, tengo que ir a la sociedad de manga. En realidad no he ido mucho últimamente. Cuando dije esto, noté que la expresión de Fuku-chan parecía oscurecerse un poco. Asentí con la cabeza una vez, haciendo lo posible por mostrarle que estaría bien, y recogí mi bolso. Desde el Festival Cultural del año pasado, la Sociedad de Investigación del Manga de la Preparatoria Kamiya-ama ha estado en un estado de deterioro. Debido a una serie de incidentes que sucedieron alrededor de la época del Festival Cultural, las dos facciones en el club, los que querían probar con sus propias manos, experimentado o no, dibujar manga, y los que no lo hicieron, que en su lugar solo querían leer, comenzaron a verse mutuamente como enemigos. Pensé que era bastante simple honestamente, si quieres dibujar manga, entonces dibuja, y si solo quieres leer, solo hazlo. En este momento, sin embargo, ninguno de los dos se preocupaba más por el manga. No había un fin a la vista. Yo era parcialmente culpable. Antes, la facción de lectura era mucho más grande, y la facción de dibujo no tenía más remedio que esperar en las sombras. Durante el festival cultural, sin embargo, una chica de la facción de lectura me derramó agua sucia, siendo yo una miembro de la facción de dibujo, y eso hizo que el resto de la facción de dibujo saliera de la carpintería y se enfadara con el otro lado,
diciendo que ellos llevaron las cosas demasiado lejos. Claro, la chica puede que no me haya agradado, pero personalmente creo que fue solo un accidente. Por supuesto, en ese momento, lo que pensé no importaba en absoluto. A medida que el nuevo periodo se extendía y el nuevo periodo de reclutamiento de estudiantes también terminaba, sucedió algo que afectó la situación entre las dos facciones. Koichi-senpai, la verdadera líder de la facción de lectura, a pesar de que ella misma dibujó un maravilloso manga sin dejar que los demás lo supieran, abandonó el club antes de lo que normalmente harían los otros senpais. La facción de dibujo tomó esto como una señal de victoria al principio, pero rápidamente se hizo evidente que la presencia de Koichi-senpai era algo así como una presa. Nada bueno ocurrió con su desaparición. Cuando todavía estaba allí, había muchas veces en que las facciones se decían cosas indirectas entre sí o solo sugerían insultos, pero ahora, cuando entramos en el mes de mayo, ver a los miembros del club lanzando frases malévolas desde el otro lado se convirtió en una escena familiar. Incluso estaría bien con esto siempre y cuando todavía fuera un argumento derivado de una discusión sobre el manga en sí, pero solo comenzó con alguien diciendo algo como, «¿Eres tan molesto?» o «Deja de ser tan engreído». En el primer salón de preparación, la utilizada por la sociedad de manga, la facción de lectura se agrupó cerca del frente, mientras que la facción de dibujo se reunió en la parte posterior. Como había una puerta a cada lado de la habitación, estas también estaban divididas entre las facciones. Sabía que todo el mundo me veía como la representante de la facción de dibujo, pero todo era tan ridículo que acabé usando cualquier puerta que estuviera más cerca. Supongo que también se tomó como si yo estuviera tratando de provocar al otro lado. Ese lunes después de clases, me senté en mi asiento habitual junto a la ventana y comencé a anotar algunas ideas en mi cuaderno para mi próximo manga. Recientemente, solo he estado escribiendo historias que tienen lugar en el Japón moderno, así que probablemente no era una mala idea cambiar y pensar en algo que normalmente no experimento. Teniendo esto en cuenta, escribí algunas palabras al azar que iban apareciendo en mi cabeza, cosas como computadora a vapor, reloj grande, realmente grande, olla automática de huevos utilizada por toda la ciudad, etc. Una sombra apareció repentinamente sobre la página, así que miré hacia arriba y me encontré cara a cara con una estudiante de segundo año, Asanuma-san, de pie delante de mí. ¿Tienes un segundo? Yo no era tímida sobre el hecho de que estaba planeando un nuevo manga, teniendo en cuenta que estaba en el salón de la sociedad de manga, pero cerré el portátil por costumbre de todos modos. ¿Seguro? ¿Qué pasa? Entonces, así está la cosa. Hay algo que quería hablar contigo, su voz era un poco silenciosa. Asanuma-san tenía un rostro delgado y ojos estrechos, y su voz era un poco aguda. También dibujaba manga, probablemente desde hace mucho tiempo ya que sus trazos eran rápidos y confiados como si estuviera realmente acostumbrada. A veces me sentía muy celosa, porque era muy lenta en comparación con ella, pero por otro lado, parte de mí imaginaba que el manga en sí probablemente sería más feliz si se tomaba con un poco más de cuidado. A pesar de que discutí con Koichi-senpai durante el festival cultural, Asanuma-san fue la que tomó las riendas de la facción de dibujo después. Si tuviera que adivinarlo, probablemente fue porque quería cambiar la sociedad de manga, un lugar donde incluso recoger una pluma traería un montón de miradas frías, en un ambiente donde eventualmente cualquiera sería capaz de dibujar manga para el contento de su corazón. Era algo que nunca podría hacer, ya que siempre traté de evitar tratar con gente como esa y preferí crear manga bajo mis propias reglas, así que no pude evitar impresionarme con su determinación. Asanuma-san fue directamente al punto. Voy a autopublicar un manga. Quería pedirte tu ayuda. Instantáneamente miré alrededor para ver si alguien estaba cerca, pero parecía que nadie estaba prestando atención. La idea ni siquiera se me había ocurrido. Claro, yo misma había publicado mi propio manga antes, pero nunca lo había hecho con Asanuma-san en el pasado. ¿Un manga? ¿De qué tipo? Asanuma-san miró furtivamente alrededor del salón de preparación así como yo y luego respondió en un tono amargo. Llegados a este punto, vamos a acabar teniendo solo piezas de opinión para el festival cultural de este año. Unirse a la sociedad de manga y no ser capaz de dibujar manga es completamente estúpido, de cualquier manera que lo mires. Podríamos igual hacer uno por nuestra cuenta. ¿No lo crees tú también? ¿Quieres decir crear un club aparte? Ella sacudió su cabeza. No es eso. No tendría sentido hacer eso. Estoy diciendo que hagamos un volumen en secreto, usando la etiqueta de la Sociedad de Investigación del Manga de la Preparatoria Kamiyama, y luego la vendamos durante las vacaciones de verano. Con eso,
podríamos mostrar que es posible dibujar manga en él. En realidad, tacha eso. Vamos a mostrar cómo el club está esencialmente destinado a la creación de manga. No podía evitar la sensación de que ella estaba diciendo algo peligroso. Si ella usara este ataque sorpresa para forzar su opinión sobre el club, aprovechándolo como una ventaja para la facción de dibujo, ¿no sería básicamente un golpe de estado? Aunque es cierto que la triste condición de este club se daba a las 24 horas, nunca se me había pasado por la mente que simplemente dibujar tu propio manga podría ser usado como un ataque contra la facción de lectura. Pensándolo un poco más, supongo que podría entender cómo el acto de crear solo un manga pareciera estar tratando de establecer algún tipo de punto en la actual sociedad de manga. ¿A quién estoy engañando? Supongo que podría entenderlo, es el eufemismo del siglo. Es obvio que se vería así. Tal vez estaba siendo demasiado ingenuo hasta este punto. ¿Quién más va a estar incluido?, pregunté. Ella enumeró algunos nombres, doblando un dedo por cada uno que mencionaba. Yo, Tai, Nishiyama, Arigaya, y luego estás tú. Aún no les he preguntado a los otros. Todas ellas estaban en la facción de dibujo, ciertamente, pero por lo que yo sabía, Asanuma-san era la única que realmente había dibujado algo sustancial. Tai es una nueva estudiante, así que no sabía mucho de ella, pero recuerdo que ella dijo que no había dibujado manga antes y que quería practicar en la sociedad. Nishiyama-san y Arigaya-san son dos estudiantes de segundo año, y estaba bastante segura de que ninguna de ellas había dibujado algo fuera de un panel o dos. ¿Serán realmente capaces de hacer algo largo?, pregunté. Asanuma-san se rió levemente. Lo dudo, pero no necesitamos hacerlo tan largo. 4 o 5 páginas son suficientes. ¿Sabes? Incluso una propagación de 2 páginas está bien. Lo importante es que tengamos tantas personas como podamos. Era bastante grosero asumir que Nishiyama-san y Arigaya-san no podían dibujar solo porque no hicieron casi nada para el club. En realidad quería que su respuesta fuera que ellas serían capaces de hacerlo. Lo que me dijo Asanuma-san mostró que no le importaba si podían o no. Sin embargo, para alguien que solo estaba pensando en los resultados, supongo que no era tan sorprendente. La voz de Asanuma-san tomó un tono más suave, tal vez notando lo incómoda que me sentía. No voy a pedirte que hagas todo tú misma. El tema ya está decidido, así que junta todo lo que puedas. Aunque podría haber sido demasiado pronto para que una aficionada como yo me enorgulleciera de mi propio trabajo, quería decirle que mi manga no era algo que yo solo junté, así como así. Para alguien como Asanuma-san, que estoy segura de entenderlo, para decirlo así, supongo que era para mostrar lo desesperada que estaba. Supuse que al menos podría preguntar. ¿Cuál es el tema? Ese será, la sociedad de manga. No pude evitar gruñir un poco. Asanuma-san comenzó a hablar con más fuerza. Si no hacemos algo así, entonces no podremos publicar el manga. No voy a mentir y decir que lo que estamos haciendo no tiene ningún uso inmediato, pero si nos graduamos antes de que podamos tener la oportunidad de representar a la Sociedad de Investigación del Manga de la Preparatoria Kamiya-ama y comunicarle eso a la gente, entonces nunca obtendremos otra oportunidad. No puedo soportar pensar en eso. ¿No te sientes de la misma manera, Aibara? Realmente no me sentía a favor de representar el legado del club o lo que sea, pero si fuera capaz de conseguir incluso que 1 o 2 personas leyeran mi trabajo, entonces supongo que sería feliz. Entonces, ¿qué te parece? Mi corazón se dividió en 2 direcciones. Realmente no me gustó la idea de que mi manga se convirtiera en una herramienta en la batalla de las facciones del club, pero me vino a la mente simplemente querer dibujar manga y que sea leído por otros. Si tuviera que decirlo, quizás ni siquiera me importarían las circunstancias que sobrellevara siempre y cuando fuera leído al final. Posiblemente viendo un rayo de esperanza en mi vacilación, Asanuma-san continuó en un tono más relajado. Si aceptas, dime de antemano cuántas páginas dibujarás. ¿Quieres que decida el número de páginas antes de decirte mi respuesta? No esperaba eso. No tenía mucha experiencia en trabajar en equipo con otros, pero era mucho más común que los grupos decidieran primero el número de miembros participantes antes de decidir un recuento de páginas, y a veces ni siquiera se molestaban en ir estableciendo un recuento de páginas en primer lugar. Era la primera vez, por lo menos para mí, escuchar acerca de un grupo que quería decidir sobre el número de páginas en primer lugar. Sí. Después de todo, ¿necesito una estimación para el formulario de gastos del club? ¿Gastos del club? ¿No vamos a pagar nosotros mismos? No tendría sentido si pagáramos de nuestros bolsillos.
Voy a hablar con el comité general sobre esto y conseguir lo que necesitamos del presupuesto del club, incluso si las cosas se complican. Necesitaré números precisos en ese momento, ¿verdad? ¿Estaba realmente bien hacer eso? El presupuesto del club era para todo el club, así que todo el mundo, o al menos, la presidenta Yuasa Senpai, tendrían que estar a bordo, o bien estaríamos básicamente malversando los fondos. Ni siquiera creo que el comité general fuera el grupo responsable de la distribución del fondo del club en primer lugar. Vas a hablar con la presidenta, por supuesto. ¿Cierto? Yuasa Senpai casi no tenía nada que ver con el antagonismo que ocurría en la sociedad de manga, sino que se ocupaba de las tareas mundanas que se requerían para dirigir el club, como llenar los formularios de reclutamiento y gastos del club. No solo el plan de Asanuma-san se sentía inestable en el mejor de los casos, sino que sería una buena idea si la presidenta también estuviera involucrada, así no haríamos que la situación del club fuera peor. Sí. Supongo. Supongo que tengo que decirle, ella murmuró insatisfecha, con la boca casi cerrada. Todo esto daba un poco de miedo, pero voy a dejárselo a ella. Tenía que empezar a pensar en mi propio manga. Sí, no puedo decidir de inmediato sobre el número de páginas. Estoy feliz por la oportunidad, pero no sé a dónde ir con el tema de la sociedad de manga, y mucho menos cuántas páginas acabarían siendo. Comenzaré haciendo un borrador y luego usaré eso como base para el recuento de páginas, así que, ¿te importaría esperar? Un pequeño ceño se formó en sus labios. Bueno, eso tiene sentido, supongo. ¿Cuánto tiempo necesitas? Hoy es 14, y aún necesitaba pensar en algunas ideas y formular la trama. Si solo necesitaba medir el recuento de páginas, entonces el borrador no tendría que ser muy detallado, lo que significaba. El viernes, quizás. Entendido. Hasta entonces, estaré en busca de más chicas que estén dispuestas a dibujar, entonces se aseguró de agregar, mantén esto entre nosotras, ¿sí? Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.